Leímos en la introducción, un poquito más fuerte, ahí está, gracias. Les decía que habíamos leído en la introducción Hechos 3:12, que de hecho lo habíamos visto la semana pasada, a manera de introducción o recapitulación. Estamos estudiando el libro de Hechos, estamos ya en el capítulo 3, habíamos leído los versículos hasta el 15, todavía se está afectando un poco. Pero hoy vamos a retroceder un poquito. Les decía que habíamos visto hasta el versículo 15, pero hoy vamos a retroceder un poquito desde el 12, porque quisiera que hagamos un resumen de la predicación de Pedro. ¿Sí se escuchan? Sí. Quisiera que hagamos un resumen de la predicación de Pedro en este momento, y vamos a tratar de hacerlo de manera rápida, porque en realidad la predicación en este caso es algo, no es tan largo, pero es desde el versículo 1 hasta el versículo, perdón, desde el versículo 11 hasta el versículo 26 más o menos. Pero hoy vamos a avanzar hasta el versículo 20, Dios mediante. Así que quisiera empezar a manera de introducción dándoles una descripción, y es que en la Biblia se usan dos vocablos para referirse a mirar o a poner nuestros ojos en. Dos. Uno de ellos es atenismo, que literalmente significa mirar fijamente o con intensidad a algo, con admiración, pero sin excluir el resto. Un ejemplo, como cuando pasamos por un accidente y hay un montón de personas ahí, como le llamamos ahí, sapeando, mirando, pero esas personas no están solo sentadas en el accidente, están también escuchando qué dicen por acá, qué dicen por allá, a veces que viene la policía, a veces que viene el mar. Entonces, ese vocablo es atenizo, que significa mirar fijamente algo porque te admiró, porque te sorprendió, pero además estás atento a las otras cosas del entorno. Y el otro vocablo es aforado, que literalmente significa mirar con intención, o sea, decididamente, a un punto, pero apartando la vista de todo lo demás. Un ejemplo claro, todos han jugado este jueguito de unos vasitos y abajo ponen una pelotita y te dicen, para que adivines dónde está la pelotita. Ahí tú fijamente miras a esa bolita para que no pierdas dónde estás y te olvidas del resto. Estás así. Si es que alguien te habla, tú estás concentrado ahí porque quieres adivinar en dónde está la pelotita. Ese vocablo es otro en el hebreo, perdón, en el griego, en la Biblia, y es el que les decía aforado. Hay esas dos diferencias en los vocablos que se usan para decir mirar. Por un lado es mirar porque algo te asombró, pero sigues mirando al resto, y por otro lado es mirar algo fijamente y ahí sí lo veo. No me importa nada más el resto, solo me importa ese punto a donde estoy mirando. ¿Por qué lo menciono? Porque la predicación de hoy quisiera que reflexionemos sobre una pregunta que debería retumbar constantemente en nuestros corazones y que debería retumbar constantemente en nuestras mentes, incluso diría diariamente. Esa pregunta es: ¿en quién estás poniendo tus ojos? Repito, ¿en quién estás poniendo tus ojos? Y la idea es que a través de la predicación que hace Pedro aquí, desde el versículo 11 en adelante, podamos ver cómo es que él le presenta esa predicación a los israelitas que estaban ahí admirados, porque un cojo se había puesto de pie, un cojo de nacimiento, perdón, se había puesto de pie y estaba saltando y adorando a su Dios. Entonces, empezamos ahora sí con la pregunta que les decía: ¿en quién estás poniendo tus ojos? En cada parte de la predicación no se olvide esa pregunta, porque siempre vamos a volver a lo mismo. ¿En quién estás poniendo tus ojos? Y tienes dos opciones para poner tus ojos. Dos opciones para mirar fijamente. No hay más. No hay una tercera, no hay una cuarta, solo hay dos. Y la primera opción está en el versículo 12. Si es que alguien lo tiene, por favor, lo puede dar lectura. Hechos 3:12. ¿Lo acabamos de leer? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Gracias, hermano Eduardo.
¿Por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Se acuerdan que les decía al principio de la introducción? Aquí usa el vocablo aterizo, el primero, el que es mirar algo, pero a la vez estar atento a lo demás. Simplemente porque algo te llamó la atención. No porque tú quieras necesariamente mirar, obviamente terminas decidiendo, pero es porque algo te sorprendió. Te quedas mirándolo. Y estas personas, como bien dice aquí Pedro en el versículo 12, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué ponen los ojos en los hombres? Y esta es la primera opción. Poner los ojos en lo material, poner los ojos en lo carnal, poner los ojos en los hombres. Incluso uno podría decir, pero Pedro y Juan eran hombres de Dios, ¿por qué no poner nuestros ojos en ellos? ¿Por qué no poner nuestros ojos en aquellos que eran testigos de la resurrección de Jesús y demás? Ellos tenían claramente que por más que ellos sean quien sea, no se trataba de poner los ojos en ellos, se trataba de poner los ojos en alguien más. Vamos a ver que casualmente es la segunda opción, en Jesús. Pero estas personas israelitas, dice Pedro nuevamente, varones israelitas, ¿por qué ponen los ojos en nosotros como si de nosotros hubiera salido el poder para hacer andar a este poco? No ha salido el poder de nosotros. Así como estos israelitas estaban mirando a Pedro y a Juan de la forma en que les decía, atentos porque les había sorprendido lo que había pasado, pero aún así estaban también atentos a otras cosas. Así también nosotros muchas veces tenemos la mirada en una, en dos, en tres, en cuatro cosas, y si esto no es Jesús, definitivamente tenemos la mirada en cosas opuestas a Jesús. Por más que lo que veamos sea dignos, como Pedro y Juan lo eran, por cierto, pero ellos decían, no pongan la mirada en nosotros. No somos nosotros, no es Pedro, no es Juan, es alguien más. Y justamente esa es la segunda opción. Versículo 13a, y eso es lo que dice Pedro en el versículo 13. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Esta es la opción. No pongan los ojos en nosotros, hombres, pongan los ojos en Jesús. Porque solo a Él ha glorificado el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Solo a este Jesús, a ningún otro ha sido o será glorificado como Jesús. Entonces, ahí empezando Pedro les pone a los israelitas dos opciones. Ellos estaban poniendo la mirada en ellos, en Juan, en los hombres, en lo material. Estaban poniendo la mirada en lo humano y en lo carnal. Y Pedro les dice, no soy yo, no es vosotros, no pongan los ojos en nosotros, pongan los ojos en aquel que fue glorificado por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a su Hijo Jesús. Entonces tenemos esas dos opciones, no hay otra que decir. O estás mirando a Jesús o estás mirando a la material. No hay otra opción. Por más que digas, pero esto que estoy atendiendo no parece tan malo. Es más, estoy atendiendo a mi familia, ¿cómo no? Y con esto no estoy diciendo, por cierto, que descubrimos a nuestra familia o algo por el estilo, no con nuestros trabajos, para nada. Estoy diciendo que aún lo que hagamos como trabajo y familia, lo hagamos mirando a Jesús, porque Él nos llama a ser responsables también con eso. Pero muchas veces más bien terminamos poniendo la mirada en los hombres, terminamos poniendo la mirada en nuestras cosas por encima de Jesús en nuestras vidas. Y vamos a ver las implicancias o las consecuencias de poner nuestra mirada en cada una de estas opciones. En la opción 1, en los hombres, o en la opción 2, en Jesús. ¿Dónde pusieron los ojos los israelitas? En los hombres. Estaban atentos a los hombres. Y veamos qué pasó. Versículo 13, la segunda parte del versículo 13, después le dijo Jesús, dice, a este Hijo Jesús, de quien está hablando, de que glorificó de Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, dice Pedro, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad a Pilato. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, Barrabás. Pediste que se libere un homicida y matasteis al autor de la vida. Estos israelitas estaban mirando a los hombres, a Pedro y a Juan, como carne, como humanos,
no estaban mirando al Señor, no estaban mirando a Jesús, y no era esta la primera vez. Sus vidas eran constantemente una repetición de lo mismo, mirarse a ellos mismos o mirar a lo carnal. Y una consecuencia de eso fue que, y por cierto, ¿no? Matías se hace la pregunta, ¿tanto o por qué se ensañaron con Jesús? Pilato le había dicho, dejémoslo a Jesús, ¿no? Siempre liberamos a uno, por gracia, en esta época de la Pascua. ¿Qué les parece si liberamos a Jesús? No les costaba nada decir, ya ok, libérenlo. Tenían al otro lado a un asesino, a un homicida, a Barrabás. Y en vez de hacer, ni siquiera les estaban diciendo que ellos vieran a Jesús. En vez de rendir, bueno, en vez de obedecer o escuchar lo que decía Pilato, se ensañaron contra Jesús y decidieron no elegir a Jesús para que sea liberado, sino a Barrabás. ¿Por qué ellos tenían tanto ensañamiento con Jesús? La respuesta es simple y es una consecuencia de lo que acabamos de hablar. Porque tenían puestos sus ojos en ellos mismos, en lo que ellos querían. Y es que Jesús, que decía ser rey de los judíos, recuerden que le pusieron en su cruz el rey de los judíos, este Jesús que decía ser rey de los judíos, no era el rey que ellos esperaban. No era el rey con fuerza, con poder, con una túnica roja quizá, o con una alfombra, o con una corona que ellos esperaban. Porque ellos querían un rey que literalmente los libere de Roma, que los haga potencia mundial. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino a liberarnos no de Roma, sino a liberarnos del pecado y a darnos vida eterna. Querían un rey según lo que ellos querían y lo que ellos esperaban, en riquezas, en poder, en gloria. Pero Jesús vino a ser un humilde servidor de Dios, el Hijo de Dios. A eso vino Jesús a esta tierra, a pesar de que Él tenía gloria, a pesar de que Él tenía poder. Pero la misma Biblia y Jesús mismo dijo, aprended de mí, que soy manso, que tengo poder, sí, pero que lo controlo según lo que el Padre me guía a hacer. Pero tengo dominio propio para dejar mi poder según el Padre. Y por eso los judíos se ensañaron con Jesús. No querían un rey así, no era el rey que ellos esperaban. Y si no es como yo quiero, que lo crucifiquen. Si no es como yo quiero, que liberen a Barrabás, que liberen al homicida, que liberen al que literalmente le quitaba la vida a las personas. Uno podría decir, wow, qué tal ensañamiento, qué tal terquedad de estos judíos. Pero de hecho muchas veces nosotros no somos muy parecidos. Como la voluntad de Dios no se acopla a lo que yo quiero, mejor miro para el otro lado. Como Jesús no me lleva a hacer lo que yo quiero, mejor miro para el otro lado. Como la confrontación que la misma palabra de Dios me trae no me gusta, mejor miro para el otro lado. Y me hago el sueco, se dice coloquialmente. Y me hago no veo nada, estoy viendo a otro lado. Decido voluntariamente, en lugar de mirar a Jesús, mirar a cualquier otro lado, como lo hicieron estos israelitas, y literalmente decidieron matar. Decidieron matar porque este Jesús no era el rey que ellos habían estado esperando. En el sentido de que su expectativa era diferente. Y en lugar de rendirse a la voluntad de Dios, en lugar de rendirse al verdadero rey Jesús, decidieron voltear la mirada y más bien matar a ese rey. Muchas veces hacemos exactamente lo mismo. No me gusta lo que Dios me pide, no me gusta lo que Dios me presenta, no me gusta lo que se plantea para mi vida, así que decido mirar a otro lado y decido obviamente quizá no matar a Jesús, pero sí rechazar la opción de poner nuestros ojos en Jesús y decido poner los ojos en mí mismo, en mi propia voluntad o en mi propio deseo. Eso es nuestra realidad y esas son las consecuencias de mirar hacia nosotros mismos. Les dije, estábamos hablando de las implicancias. Veamos lo que es la opción 2. ¿Qué pasa si yo veo la opción 2? Versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida. Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Quisiera que por favor rápidamente busquen en su Biblia, sin perder Hechos, Colosenses 2:9. ¿Quién me quiere ayudar? Hermano José, por favor, ¿podría leer Colosenses 2:9?
Colosenses 2:9. Sí, correcto, hermano. Ahí está. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hasta ahí, hermano, gracias. Amén. Porque en él, ¿en quién está diciendo? En aquel que había glorificado a Dios, en Jesús, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora sí, volvemos a Hechos. Yo no lo voy a perder porque quisiera volver a hacer una tarea. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Hechos capítulo 3, versículo 15, que volvemos ahí, decía que ellos decidieron matar al autor de la vida. Esa palabra autor también significa príncipe. Ellos decidieron matar al príncipe de la vida, en el que habitaba corporalmente la plenitud de la deidad de Dios. En ese Jesús habitaba eso. A ese Jesús es al que los judíos decidieron matar, pero que Dios el Padre lo resucitó, y los discípulos eran testigos de esa resurrección. Dice el versículo 15, lo leo nuevamente: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y si pones la fe en Él, ¿qué puede pasarte? Versículo 16: y por la fe en su nombre, en ese Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, que está refiriéndose al cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él, por Jesús, ha dado a este, al cojo, completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe en ese Jesús, en el que habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, en el autor de la vida, en el príncipe de la vida, la fe en Él había hecho que este cojo pueda parar, que había sido cojo de nacimiento nuevamente. Nunca en su vida lo habían visto de pie, toda la vida lo habían visto arrastrándose, o que alguien más lo llevaba a otro lado. Lo estaban viendo caminar, saltar y alabar a Dios. Es la fe que dio la completa sanidad, como dice este versículo en el versículo 16 que acabamos de leer, a este cojo. Y obviamente que sí, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, como lo acabamos de leer en Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y es que en Jesús está todo. Todo lo que ustedes necesitan, hermanos, para vivir está en Jesús. Pero a veces a nuestra carne no le gusta. Todo lo que necesitaban los israelitas como rey estaba en Jesús. Pero ellos decidieron poner los ojos en otro lado y lo terminaron matando, creyendo que lo que ellos querían era mejor que lo que Dios les presentaba a Jesús. Eso eligieron los israelitas, eso elegimos muchas veces nosotros. En lugar de elegir mirar a quien en el que habita la plenitud de la deidad, en quien está todo, en el autor de la vida, en el príncipe de la vida, decidimos mirar a otro lado, porque nos parece extraño lo que nos está presentando, porque quizás Dios se equivoque, pues no, Dios no vive aquí, Él no ve la realidad de este mundo, así que probablemente Dios sí conozca más, así que mejor voy para aquí. Así somos, tal cual lo fue Israel, porque decidimos poner la mirada en otro lado. Recuerda la pregunta: ¿en quién estás poniendo tus ojos? ¿En dónde estás poniendo tus ojos? ¿En Jesús o en los hombres? ¿O en ti mismo? ¿O en tus deseos? Versículo 17, esta siguiente parte, entendamos que sea lo que sea que hagamos, miremos a Jesús o miremos a otro lado, dos cosas: Él es bueno y Él es Señor. Repito, Él es bueno y Él es Señor. Versículo 17, Hechos 3:17 dice, estamos continuando con la predicación de Pedro: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Esta primera parte les decía: Él es bueno, Dios es bueno, y quizá estamos decidiendo de verdad mirar a otro lado. No lo olviden, Dios es bueno. Y
Y se acuerdan esa parte cuando él está en la cruz y están abajo los generales con algo así en el cuerpo y están echando suerte sobre sus vestidos. Y él mira abajo y le dice: Señor, fulmínalos en 3, 2, 1, ¡pum! Dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque muy fácilmente hubiera podido decir: Señor, 3, 2, 1, listo, humo. Porque tenía poder, porque el Padre tenía poder. Pero Jesús no estaba mirando a los hombres, Jesús no estaba mirando a lo material, Jesús estaba mirando al Padre. Y en medio de eso, él es bueno y dijo: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Señor, no les tengas en cuenta este pecado porque no saben lo que están haciendo, porque son ignorantes, porque no conocen lo que están haciendo, porque no saben a quién están crucificando. Si es que hasta este momento en tu vida has estado mirando a otro lado, has estado decidiendo voluntariamente mirar a otro lado, te recuerdo, el Señor es bueno. Y les dice a estos, como Pedro les dice a estos israelitas: pero tranquilos, yo sé que lo han hecho por ignorancia, así como sus gobernantes, como el versículo 17 dice. Mas ahora, hermanos, ojo que cuando dice ahí hermanos no se refiere a que sean hermanos espirituales, sino se refiere a que eran israelitas y él también, como decir más ahora connacionales o compatriotas, porque soy la Cristo, ¿no? Más ahora, hermanos, le dice Pedro, sé que por ignorancia han hecho esto, así como también sus gobernantes. Repito, él es bueno, él es bueno. Y podemos estar ignorándolo mucho tiempo, años quizás, pero él es bueno. Y cuando nos ve, no dice fulmínanos, dice perdónenles, no le tengas en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Porque siempre hay la posibilidad de obtener gracia del Padre y de recibir esa gracia para poder tener perdón de pecados, y lo vamos a ver más adelante en el siguiente versículo, ¿cierto? O en los siguientes versículos. Versículo 18 dice: y lo decían, Dios es bueno, Él es bueno, y el segundo, Él es Señor. No se olvide, sí, es bueno, pero también Él es Señor. Versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Les decía: Él es Señor, porque ya sea que tú decidas mirarle a Él o no, Él va a hacer cumplir su voluntad, Él va a hacer cumplir su reino, con o sin. Finalmente es tu decisión, mi decisión, nuestra decisión, ser parte de ese su reino, ser parte de esa su voluntad o no. Y Él es bueno, sí, para perdonarnos, para recibirnos y para volver a continuar caminando con nosotros, no porque no haya querido, sino porque nosotros no le dejamos. Pero también Él es Señor, así que si es que por ignorancia, por lo que sea, decides mirar a otro lado, Él sigue haciendo su voluntad. Estos israelitas decidieron mirar a otro lado, y aún así el Señor hizo su voluntad en Jesús, y estos israelitas se quedaron atrás. Pero a través de Pedro les da una nueva oportunidad. Arrepiéntanse, lo vamos a ver en un ratito. Ustedes lo hicieron por ignorancia, ahora tienen la oportunidad. Pero si aún así deciden no creer y deciden seguir mirándose a sí mismos, seguir mirando a otro lado, mi voluntad sí. Lo que yo quiero para mi reino, sí. Con o sin ti. Con o sin ustedes, les está diciendo Pedro aquí a estas personas, y le dice en el versículo 18 nuevamente: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Estos israelitas decidieron no seguirle, decidieron no mirarle, y el Señor seguía haciendo su voluntad, porque les decía: Él es bueno, sí, pero Él es Señor. Él es Señor, y Él es soberano, y es fuerte, y es poderoso, y es justo, y va a continuar haciendo su voluntad con o sin ti. Y también sorprende porque nosotros, al mínimo inconveniente, por cierto, al mínimo inconveniente que nos pasa dentro de nuestras vidas, o a lo mínimo que no nos gusta, rápidamente decidimos poner nuestros ojos en nosotros mismos en otro lado. O sea, el Señor me lleva a algo, me muestra algo en su misma iglesia, y hay un pequeño problema o alguna diferencia, decido voltear y mirar a otro lado. Así somos. Pero Dios, Jesús, para que pueda cumplir la voluntad del Padre, encontró muchas trabas, muchísimas trabas. Y aún así,
Dice el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por su boca. Con o sin ayuda, con o sin trabas, Él hizo su voluntad. Y a veces pareciera que se nos olvida que Él tiene el control. Y estamos, uy, pero ¿y si pasa esto? Uy, pero ¿y si el otro? Uy, pero ¿y si esto? Si estás en la voluntad del Señor, Él va a hacer cumplir su voluntad, nos guste o no. ¿Alguien cree aquí que a Jesús le gustó morir en la cruz? ¿Fue placentero para Él morir en la cruz? ¿Fue placentero? ¿Le causó placer a Él todo lo que le pasó antes y durante la cruz? Definitivamente no. Le dolió muchísimo. No poco, muchísimo. Y hemos visto, bueno, quizá la mayoría vio, ¿no?, esta película de la Pasión de Cristo, y los estudiosos dicen que fue mucho peor de lo que vimos ahí. Definitivamente no le gustó. Pero Él sabía que había algo más. Pero Él sabía que se trataba de poner su mirada en el Padre. Pero Él sabía que no tenía que mirar a su dolor, que no tenía que mirar a las circunstancias, que tenía que mirar a lo que el Padre le había prometido. Y era que Él iba a resucitar y que iba a estar a la diestra por la eternidad, intercediendo por nosotros, que los ama y los iglesia. Y así que la misma Biblia dice, no le importó dejar su trono y hacerse uno de nosotros. No escatimó el poder sufrir la cruz y poder sufrir muerte y muerte de cruz, dice la Biblia, porque sabía lo que venía más allá. Ese es el ejemplo que nos deja Jesús. Nosotros más bien a veces parece lo contrario. Caminamos un poquito, una piedra, ya fue de otro lado. Jesús no lo entendió así. Jesús tenía claro a quién estaba mirando, porque como les decía, Él es bueno, pero Él es Señor. Y por encima de todo está su voluntad. Evidentemente, si es que no estamos continuando en el camino del Señor, si es que no estamos obedeciéndole a Él y siguiéndole a Él a cualquier grado, probablemente sea porque hemos decidido no rendirle nuestro control, el control de nuestras vidas a Él. Probablemente sea porque voluntariamente hemos decidido mirar hacia otro lado, a la opción 1, y dejar de lado la más grande opción de la plenitud de la Trinidad, a Jesús. Recuerden que Él hace su voluntad. Y Pedro cierra esta predicación con un llamado, y también nosotros vamos terminando ya con esto. En el versículo 19 dice, así que arrepentidos y convertidos. Así, hasta en la vamos a leer ahorita. Así que arrepentidos y convertidos. ¿Me alcanza en un horario, por favor? Gracias. Dice esto versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos. Y la palabra, bueno, estas dos palabras que se mencionan aquí, arrepentidos y convertidos, vamos a encontrar después un ratito el coro 154, por cierto. Pero quería dejarles con este pensamiento. Dice arrepentidos y convertidos. Arrepentidos significa cambiar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Y convertidos es voltear la mirada a Jesús. Pedro les dice, varones israelitas, arrepentidos y convertidos. Dios les está dando una oportunidad, porque Él es bueno. Lo crucificaron, decidieron mirar a otro lado. Eligieron al homicida y asesino en lugar del dador de la vida, en lugar del autor de la vida, en lugar del príncipe de la vida. Pero sé que lo hicieron por ignorancia. Y aquí Dios les va a dar la oportunidad. Arrepentidos, cambian su manera de pensar, y convertidos, volteen a Jesús. Eso es arrepentidos y convertidos. Nos vamos a poner de pie, por favor. Vamos a poner una oración. Y luego les decía que tornamos en el coro 154, que probablemente ya lo sepan, así que ni siquiera tienen que buscar haber decidido seguir a Cristo. En reverencia, hermano. Amoroso Padre Celestial, gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres Señor, y porque hoy nos presentas esta oportunidad para arrepentirnos y convertirnos. Y que de hecho necesitamos día a día hacerlo, Señor, quizá no para salvación necesariamente, pero sí para bendición, sí para servicio, sí para entrega, Señor, a tu palabra, a tu obra. Y gracias, Señor, porque eres bueno, Padre, y nos das muchas oportunidades de poder arrepentirnos. Perdón, Señor, porque así como estos israelitas voltearon la mirada de Jesús, voltearon la mirada del Padre y decidieron mirarse a ellos mismos, crucificando y eligiendo al homicida
no por asombro simplemente, no porque algo nos llamó la atención, pero aún así seguimos atentos a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestras metas, a nuestros objetivos, y de reojo también que miramos a ti. Ojalá que no, Señor, ojalá que no estemos mirando de reojo muchas cosas, sino que voluntariamente decidamos poner los ojos en ti y que el resto dependa de eso, Señor, de nuestra mirada en ti. En el nombre de Jesús te agradezco y te pido otras cosas. Amén. Entonamos el coro 154. He decidido seguir a Cristo, seguir a Cristo toda mi vida. Lo he decidido y lo confirmo. No vuelvo atrás nunca jamás. Si otros vuelven en pos del mundo, yo sigo a Cristo siempre adelante. No quiero vicios ni vida grande. No vuelvo atrás nunca jamás. He decidido seguir a Cristo, seguir a Cristo toda mi vida. Lo he decidido y lo confirmo. No vuelvo atrás nunca jamás. Así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos y sus pecados serán borrados. Es especial, por cierto, esa palabra borrados, porque en el original se refiere literalmente borrados con aceite. Aceite. En esos tiempos se escribían en papeles de cera, en cuadros de cera. Y cuando echaban aceite, el aceite ablandaba la cera y la cera quedaba lisa. Todo lo que habían escrito quedaba completamente liso. O cuando escribían en papiros, usaban una tinta que con el aceite también se disolvía y el papel quedaba como si nada hubiera pasado, quedaba limpio el papel. Y aquí Pedro les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Jesús es ese aceite que al echarse sobre nuestros pecados nos borra completamente. No queda ni pista, ni huella, no queda ninguna deuda de nosotros para con el Padre. Arrepentíos y convertíos para que sus pecados sean borrados, no queda ni rastro. Y dice aquí: para que vengan para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué son tiempos de refrigerio? Consolación, resurrección, para que vengan a ustedes tiempos de consolación, de resurrección. ¿Y qué es ese refrigerio? Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Jesucristo, el Señor, ese es nuestro refrigerio. Él es nuestro verdadero refrigerio. La Biblia dice que Él es nuestra porción, que Él es todo, la plenitud de la deidad, en quien corporalmente habita la plenitud de la deidad. Quisiera que volvamos a la Biblia rápidamente, ahí donde están de pie, y quisiera que busquen por favor Hebreos 12:2, y con este versículo ya terminamos. Hebreos 12:2 es un versículo que seguramente ya lo saben. Hebreos ya es uno de los últimos libros de la Biblia, Hebreos 12:2. Porque mientras nos vamos buscando, al principio les dije que había dos vocablos que se usaban para mirar, ¿verdad? Uno era mirar algo, pero a la vez estar atento
miraban a los hombres, pero a la vez de reojo miraban a varias otras cosas. Y quizás nosotros también estamos mirando a Jesús, o intentando mirar a Jesús, pero de reojo veo también varias otras cosas. Pero la Biblia, ¿qué nos llama? Hebreos 12:2. ¿Lo tienen? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Este vocablo es el otro que les hablaba al principio. Mirar con atención, con intención a algo, sin mirar a otro lado. Puestos los ojos en Jesús, solo a Él. Con esto no estoy diciendo, entonces me tengo que olvidar de mi trabajo, de mi familia y demás. Hermanos, si tú miras a Jesús, el resto Él se va a acercar. Él puede mirar a varios lados a la vez. Tú no puedes, pero no lo vas a hacer bien. Definitivamente. Él sí. Él puede mirar a muchos lados a la vez y hacerse cargo de tus necesidades, de todo lo que tú pienses que necesitas. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la realidad. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor. ¿En quién estás poniendo tus ojos? Siempre lo menciono al final: decisiones. Podemos seguramente, si pregunten quién están poniendo tus ojos, seguramente en coro podemos decir ¡en Jesús! Y por ahí va sonando amén y todo bien. Pero ¿qué decisiones estás tomando en tu vida que demuestran que estás poniendo los ojos en Jesús? Porque las palabras son esas palabras. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, dice la Biblia respecto a Israel. Ojalá que eso no seamos nosotros. Porque repito, si pregunto, seguramente vamos a decir todos Jesús y van a sonar varios también por ahí. Ojalá, por cierto. Pero nuestras decisiones, ¿a dónde nos están llevando? ¿A quién estamos mirando? ¿En quién estamos poniendo nuestros ojos? ¿En mis necesidades? ¿En lo que yo quiero? ¿En lo que yo quiero para mi vida? ¿En mi propio yo? ¿O en Jesús, el autor de la vida, el príncipe de la vida? ¿En quién estás poniendo tus ojos? Decisiones para salvación. Definitivamente, si pones tus ojos en Él para salvación, Él puede borrar tus pecados como con aceite y dejar el papel limpio, completamente limpio. Para bautizo, definitivamente Él también puede llevarte a Él y enseñarte lo que necesitas para obedecerle en el bautismo. Para bendición, que a veces ya somos arrepentidos, que somos bautizados, pero aún nos cuesta dejar atrás y mirar a Jesús, y seguimos mirándonos a nosotros mismos ante la primera piedrita que aparece en nuestro camino. Él puede arrepentidos y convertidos, y Él quiere guiarnos y poner nuestra mirada en Jesús. He decidido seguir a Cristo. Que ojalá esta canción que hemos entonado hoy esta mañana no solo sea una canción, sino que sea una decisión propia y real. En nuestras vidas han decidido poner mi mirada en Cristo. Así delante mío se presenten piedras, rocas, edificios, montañas. Yo he decidido mirar a Cristo y yo estoy seguro que Él es poderoso para hacer su voluntad aún por encima de piedras, de rocas, de montañas, porque Él puede y porque Él quiere. Arrepentidos y convertidos. ¿En quién estás poniendo tus ojos? Tengamos una oración final. Había cumpleaños, pero creo que no están con nosotros, ninguno de los hermanos, uno de ellos y de mí. Pero oremos por ellos también, por cierto, que tengamos nuestras familias. Vayamos a casa nuevamente pensando en estas palabras, en quién estamos poniendo nuestros ojos. En reverencia, hermanos. Hermano Eduardo, por favor, nos dirige nuestra oración. Todo,